El día de hoy, a nombre de la doctora Cecilia Bañuelos, coordinadora del ciclo de seminarios, me permito presentar a nuestro ponente. La doctora, por razones de una reunión externa, no puede acompañarnos el día de hoy, pero pues vamos a dar inicio en tiempo y forma a nuestro seminario de los lunes. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Lorias Espinosa. El doctor es investigador titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la sección de Bioelectrónica del CINVESTAB. Es ingeniero en electrónica del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, doctor en Ciencias en Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAB, y su línea de investigación es tecnologías mínimamente invasivas y percutáneas. En su laboratorio se ejecutan proyectos de investigación básica y aplicada encaminados al desarrollo de tecnología que permita a los médicos especialistas el aprendizaje de las destrezas quirúrgicas mínimamente invasivas y percutáneas. La atención se centra en el desarrollo de simuladores quirúrgicos. Dentro de las distinciones que el doctor Daniel Lorias ha tenido se encuentran la Medalla a la Innovación 2008 de la Cuarta Convención Nacional de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, el primer lugar del Premio Tecnos 2014, Investigación y Desarrollo Tecnológico en Mínima Invasión, promovido por la Secretaría de Desarrollo Económico en Monterrey, Nuevo León, en 2014, y el reconocimiento otorgado por The International Business Assistance Office, Eurobusiness Haller Poland, por la invención PIMAS en el marco del International Invention Show and Technomar en Taipei, realizada en octubre de 2011. Cuenta también con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha tenido experiencia con empresas como la CFE Generación, Fertimex, entre otras, y el día de hoy vamos a tener el seminario Innovación en Dispositivos de Entrenamiento Médico, en donde se discutirá el futuro próximo de la simulación quirúrgica y los 5 aspectos que el doctor considera importantes, así como lo que se realiza en CINVESTAB en el ámbito de los simuladores quirúrgicos. Bienvenido a nuestro programa transdisciplinario. Es uno de los temas que se han abordado y que pues todavía hasta el día de hoy tenemos algunas tesis relacionadas con este tema, por eso es de nuestro interés en el ámbito de la innovación en salud. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Por cierto, estoy muy nervioso. Ok, mi nombre es Daniel Lorias, vengo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, sección de Bioelectrónica. ¿Qué es lo que vamos a ver brevemente? Gracias. Esto es parte de uno de los desarrollos que se han trabajado aquí mismo en la sección, específicamente en el laboratorio que estoy manejando. En pocas palabras, ¿qué es? Es un sistema de entrenamiento para neurocirujanos. ¿En qué consiste? Cada uno de estos módulos, bueno, son sistemas de entrenamiento físicos, no virtuales, entonces son sistemas físicos. Cada módulo es una tarea. El cirujano, este ya es en el hospital infantil, ellos son neurocirujanos. En esta otra foto, que es el jefe de neurocirugía. Entonces, cada cirujano está entrenando en un módulo con una tarea. Después se van rolando. Ya no se ocupa la torre de la laparoscopía. ¿Por qué? Porque también estamos proveyendo lo que es una cámara donde ellos tienen la retroalimentación visual. Este tipo de cirugías es mínimamente invasiva. Por lo tanto, hacen un trépano en la cabeza, en otras palabras, un orificio de 10 milímetros, por ahí insertan el instrumental. ¿Sí? Entonces son cirugías muy precisas, y como son para el área pediátrica, entonces la escala geométrica que pasa es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, este equipo ya está patentado, ya se hizo la primera validación y obviamente ya está publicado en revista indexada. Ahorita ya tenemos el segundo material para la segunda publicación. Tenemos una muestra más o menos de 60 y tantos cirujanos. Estamos descartando unos que no cumplieron bien con el protocolo, ver
qué cirujanos sí cumplen con este tipo de protocolo, y se está haciendo las pruebas estadísticas para ver los resultados del desarrollo de destrezas. Perdón, la cámara, entonces ellos están viendo no directamente, sino a través de la computadora lo que están haciendo. Exactamente. En este tipo de cirugía, la cirugía mínimamente invasiva, la retroalimentación visual es a través de un monitor. ¿Qué características tiene eso? Ellos están trabajando en un espacio físico tridimensional, y la retrovisual es ¿de cuánto? Bidimensional. Pero lo amplían al tamaño que quiera, que necesite, ¿no? No tanto, más bien es un monitor, características comerciales, así es como es en quirófano. Aquí, ¿cuál es el reto? El cirujano tiene que adaptarse a esa pérdida de profundidad, entonces tiene que desarrollar una destreza que no tiene, trabajar en un espacio 3D con una retro bidimensional. Sí, lo que pasa es que podrías poner una pantalla así de chiquita, Ajá. puedes poner una pantalla de televisión o una pantalla de tu computadora. Ajá. Y obviamente con una tienes mucho más resolución y calidad de vista que con otra. Así es. Sí, bueno, el punto que quiero resaltar es que ellos trabajan en un espacio tridimensional con una retro bidimensional, y ese es parte del entrenamiento que tienen que desarrollar, es una destreza que tienen que desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué es importante el entrenamiento? ¿En qué consiste lo que es la prueba y validación de los equipos? Nosotros, o los cirujanos, prácticamente entrenan este tipo de sistemas de entrenamiento. Son los más sencillos y los más básicos. Por ejemplo, para entrenar una sutura, cogen una simple gasa, una sutura común y corriente, y empiezan a hacer la práctica. Este tipo de modelos es el llamado V-Touch, o sea, son los más sencillos. O cogen lo que es un guante y empiezan, igual lo cortan y empiezan a hacer lo que es sutura en ellos. ¿Sí quedamos claros qué tipo de sistema de entrenamiento es este? Posteriormente nos vamos a modelos sintéticos. Modelos sintéticos son elementos que nosotros mismos hemos desarrollado en el laboratorio, ya sea impresos o hechos artesanalmente. Posteriormente, modelo animal ex vivo. ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos al mercadito a comprar una pieza de pollo, un hueso, etcétera, lo que se requerimos, y estamos trabajando con ello. Posteriormente, modelo animal vivo. Hay un veterinario que ya sigue todas las normas bien establecidas que se deben de seguir, y entonces ahí es donde se hace parte de la validación del equipo, igual siguiendo todos los estándares que se deben de cumplir. Posteriormente ya se hace con cirujanos, igual cumpliendo todas las normas, entre ellos el Tratado de Helsinki. No nos podemos saltar ninguna norma, ya que es de alto riesgo. ¿Sí queda claro cómo es que hacemos la validación? Todo esto nos lleva como mínimo un par de años. Es una curva muy larga, pero es muy necesaria. Los equipos que hemos desarrollado, porque es muy importante. Bueno, yo hice una clasificación de los sistemas de entrenamiento. Ahorita vamos en los que son de cuarta generación, y es aquí nuestro impacto a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Los equipos primeros o los más básicos son entrenar por entrenar. Posteriormente entrenan, pero ya tienen métricas. ¿Qué viene siendo una métrica? Por ejemplo, el tiempo que tarda en ejecutarse una tarea. ¿Sí? Otra métrica puede ser el número de errores. Otra métrica puede ser la velocidad del instrumental con que se está ejecutando la tarea. ¿Sí estamos claros qué son las métricas, jóvenes? ¿Pero cuántas métricas usas? Depende de la tarea, o depende de qué es lo que se quiere evaluar. No nos interesa tanto el número de métricas, sino qué tan representativas son para evaluar las destrezas. La tercera generación, aparte que sirve entrenar por entrenar, aparte que tiene métricas, genera una evaluación. Todos fuimos a las maquinitas y ahí nos daba un score de cuánto era nuestra puntuación. Pues igual aquí los sistemas de entrenamiento ya dan un numerito, ¿sí? Y ese número representa, pues, o se genera dependiendo del número de errores, o dependiendo de la ponderación de cada una de las métricas. Por último, y aquí es donde estamos impactando y aquí es donde estamos publicando, debe de cumplir con todos los demás aspectos, pero aparte, ¿qué es lo que hace? La clasificación. La clasificación es entre un cirujano novato, intermedio o experto. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta última? Algo que se está buscando, por ejemplo, en un futuro, es que digan las aseguradoras: todos mis cirujanos
ya tienen ciertas horas o cierta preparación en simuladores. Es como los pilotos de avión. Antes de pilotear un avión de veras ya deben de tener horas de tiempo vuelo en simuladores, ¿sí? Es una analogía. Estamos claros que son las generaciones. En la última es donde estamos simplificando. Perdón, y ahí si le haces como en lo de los pilotos, les metes trampas, les pones errores a propósito para que tengan... Aún no llegamos a tal grado de maldad. No les ponemos eso aún. Ok. Otro simulador que hemos desarrollado en el laboratorio, él es el veterinario con el que trabajamos. Él es una persona sumamente movida, acaba de terminar su maestría, así como anda dando cursos, anda recibiendo también. Y aparte tiene su hospital. Él ahí está entrenando a su personal, que ya también son médicos, pero se pierden mucho a la hora de hacer la navegación. Entonces desarrollamos este equipo, él también tiene sus desarrollos propios, y con este equipo ya estamos proponiendo también un endoscopio flexible. El endoscopio flexible se conecta directamente a la computadora. El software también es desarrollado en el staff del laboratorio. ¿Y cuáles son las características de este sistema de entrenamiento? Hay una adaptación espacial, el equipo es totalmente portable, las tareas son basadas, el entrenamiento es basado en tareas. ¿Y para qué sirve? Para una coordinación mano-ojo y ambidestreza. ¿Sí? En este tipo de cirugías, ¿qué es lo que se pierde, jóvenes? La retroalimentación háptica. El cirujano ya no está tocando con sus propias manos, sino que es a través de pequeñas pinzas. Entonces, él debe desarrollar todas esas destrezas, aparte de trabajar en un espacio tridimensional con una retro, ¿qué? Bidimensional. ¿Sí? Y también hay blancos quirúrgicos que el cirujano le interesa mucho. Dice, las principales patologías son estas, entonces sobre eso se trabaja. Otro sistema que desarrollamos en el laboratorio es para la colocación de los tornillos intrapediculares. De repente han visto que personas traen tornillos en la mano o en las extremidades inferiores. En la columna pasa lo mismo, pero no los vemos. ¿En qué consiste? Cuando las personas tienen una patología, una fractura, cáncer, etc., se colocan una serie de tornillos, ¿sí? Para reforzar esa área. Aquí la bibliografía dice que se requiere la colocación de 60 y tantos tornillos para desarrollar las destrezas básicas y que un neurocirujano en entrenamiento ya sepa colocar los tornillos. Imagínense entonces con cuántos pacientes tienen que trabajar, y cada cirugía es muy agotador, más o menos tarda unas 8 horas. Por lo tanto, con este equipo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que ese desarrollo de destrezas básicas se haga fuera de quirófano. Aquí una de las limitantes era tener las imágenes de tomógrafo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos toda la investigación, todo el desarrollo para nosotros tener nuestras propias imágenes tomográficas. O sea, se está operando, se está manipulando lo que es instrumental y se tienen las imágenes como si realmente tuviéramos el tomógrafo. ¿Sí? Entonces se hizo todo ese estudio. Igual el equipo ya está publicado. Ya hicimos la primera validación y estamos trabajando en la segunda validación del equipo. Características: el fluoroscopio no se requiere. El entrenamiento es basado en ¿qué? Métricas. Es muy importante esta parte, ¿sí? Las tareas también son basadas el entrenamiento es basado en tareas, y lo que les comentaba, trabaja en un espacio tridimensional con una retroalimentación visual en 2D. Este es un sistema ya viejito que desarrollamos, también nos sirvió para desarrollar cierta parte del protocolo. Este es un equipo, de repente en la televisión han visto que se ha avalado por la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. Ok, pues ellos son. Ellos en su congreso nos solicitaron 5 equipos. Bueno, aquí están entrenando con ellos. ¿Qué es lo que hacen aquí, por ejemplo? Están haciendo una anastomosis. Tienen un modelo animal, es una ratita Wistar, más o menos de 2 kilos. Cortan el intestino y lo vuelven a suturar. El intestino mide de 3 a 5 milímetros. Entonces es parte de las prácticas que están realizando. Nuevamente, la retrovisual la están obteniendo aquí, ¿sí? Otra vez, la retrovisual es bidimensional y están trabajando en un espacio físico
tridimensional. La cámara que se desarrolló aquí. ¿Recuerdan cómo validábamos los equipos? Que trabajamos con modelo sintético, modelo animal ex vivo, modelo animal, etcétera. Que aquí estamos trabajando con modelo animal, se está siguiendo todas las normas y está siendo parte ahí de validación de la cámara. Otra área que hemos visto, que estamos incursionando, este es en la UNAM, en la Facultad de Odontología. La cámara está sirviendo igual para evaluación de las piezas dentales, ¿sí? Bueno, aparte de algunas distinciones que se han tenido, algo que nos ha costado mucho trabajo era el reconocimiento de los productos tecnológicos. Afortunadamente ya supimos cómo y ya no lo estamos contabilizando también. Las patentes, estas ya están otorgadas, hay 11, hay otras 8 que están en proceso de que el INPI determine su veredicto, por decirlo así. Antes de entrar en la academia, yo estuve en lo que es en industria y algo que me llamó mucho la atención, o que nos dijeron, dice, como ingenieros estamos para solucionar problemas, no para crearlos. Entonces, por eso venimos y proponemos mucho cosas que estén funcionando, pero principalmente que solucionen problemas a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. La primera fue cuando estaba en la termoeléctrica, la segunda es cuando estaba en los descargadores de barcos. Estas máquinas son preciosas, tienen una capacidad de descarga de 1500 toneladas por hora. Ahí estuve en el departamento de instrumentación, en el departamento de ingeniería eléctrica, perdón, el departamento de eléctrica. En algunos lugares donde se han impartido algunas conferencias o estancias de los alumnos. Ok, aquí es como yo veo a corto y a largo plazo parte de mi área. ¿Cuáles son? Yo lo dividí en 5 aspectos y así es mi estimación de que se abordará este tema de lo que es la simulación en el futuro. Los 5 aspectos ¿en qué son? La evaluación del entrenamiento. Segundo, la simulación o el entrenamiento debe ser móvil. Tercero, alguna variable muy importante, ¿será importante? El costo, sí. Bastante importante, ¿no? Esta variable va cambiando y también va a afectar en esto. Lo que es el entrenamiento, principalmente la currícula. Si vemos una currícula de hace 20 años, va a ser muy diferente a una currícula actual. ¿Sí? Entonces, este es otro de los aspectos que integré. Y otro es aspectos no clínicos. Les digo, esta es mi perspectiva y así es como creo que se va a impactar esta área, y también a mí me sirve como para tener una radiografía de qué es lo que puedo esperar en un futuro a corto y a largo plazo. Primer punto, la evaluación del aprendizaje. Jóvenes, ¿cómo se puede llegar a hacer? Ya sea mediante personas o mediante máquinas. Entonces va de nuevo, la evaluación del aprendizaje se va a hacer mediante personas o mediante máquinas. Lo hemos visto muy comúnmente. Actualmente, ¿cómo nos revisan a nosotros nuestros exámenes? Una persona. Posteriormente, esta evaluación va a ser a través de una computadora. Ya hay pruebas donde los reactivos son evaluados por una computadora. ¿Sí? Ya no el ser humano ya no tiene injerencia en eso. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Ahora lo interesante es emigrar a algo similar, pero a esta área, lo que viene siendo el área de simulación quirúrgica. ¿Sí? Este tema es mucho más grande, pero bueno, vamos a resumirlo en 2. Entonces, la evaluación del aprendizaje puede ser mediante máquinas o personas. Ojo, la retroalimentación. ¿A qué se refiere con retroalimentación? ¿Estamos todos claros ahí? La retroalimentación del aprendizaje. ¿Sí? Puede ser, o más bien debe ser, continua y específica. No únicamente evaluar el final de una tarea o el final de una cirugía, sino evaluar el desarrollo. En pocas palabras, ¿a qué puede ser? A predecir el final de un procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, la magnitud de este aspecto es muy complicado. Predecir el final de un procedimiento quirúrgico.
Pero esa es la evaluación que tiene usted que tener siempre con los estudiantes. Exactamente, entonces ahí es un reto tecnológico muy fuerte y se requiere de muchas áreas. Entonces, si quieren temas de tesis, ahí hay. Y debe ser mediante tareas, o sea, tareas muy específicas. Son tareas muy básicas y muy específicas, ¿sí? Y se va a evaluar no únicamente el final de la tarea, sino se va a evaluar el desarrollo de la tarea. Y el desarrollo de la tarea podemos llegar a predecir que el final del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Les digo, esto se cuenta muy fácil, pero atrás hay muchísimo. Dentro de lo que es el aprendizaje tenemos dos aspectos. El aspecto, o el objetivo y cualitativo, ¿sí? El objetivo, algo muy sencillo, nos puede evaluar el final de la cirugía o el final de la tarea. ¿Se hizo bien o se hizo mal? Hubo tantos errores. Más no obstante, el cualitativo nos puede evaluar el proceso del desarrollo de esa tarea. Les digo, entonces, hay muchísimo trabajo en ese aspecto. Segundo punto, ¿cuál era? La simulación debe ser móvil. Actualmente hay muchos hospitales que tienen sistemas o áreas para sistemas de entrenamiento, mas no están especializadas, o sea, tienen equipos muy interesantes, muy bonitos, muy costosos y que agregan mucho valor a sus cirujanos, mas no obstante, no están especializados como centros de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la prioridad es otra, la prioridad es atender a un montón de pacientes y deficiencias que tienen como institución, y entonces hacia allá se va la mayoría de recursos, ¿sí? Entonces, y que cada centro tenga y que cada hospital tenga un centro de adiestramiento, pues también el costo-beneficio parece, o los estudiosos dicen que no sería lo más adecuado. ¿Qué es lo que han propuesto? Este tipo de solución, ¿sí? Donde sean sistemas bastante completos, bastante complejos y que puedan satisfacer las necesidades de entrenamiento de ciertos especialistas. ¿Sí está claro qué es este punto, jóvenes? Tercer aspecto, ¿cuál es? ¿Sería importante esta variable? Bastante, ¿no? Ok. Aquí tenemos un binomio de dos variables, costos y tecnología. Perdón, el costo de la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Una supercomputadora ahorita que sale al mercado, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es su costo? Bastante elevado. En 2 o 3 años, ¿qué pasa con ese costo? Disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con el costo o precio de la educación? Ese constantemente va para arriba y para arriba y para arriba. Entonces aquí tenemos dos variables. Una que es este aspecto, que primero este costo es muy alto, posteriormente va bajando y por lo general se mantiene. Entonces aquí en este sistema de simulación o en este tema debemos de tener muy en cuenta esto. De lo contrario va a ser un sistema de entrenamiento muy bueno, pero ¿quién lo va a adquirir? ¿Quién lo va a poder utilizar? Ahí se va a quedar. Dentro de mi área de ingeniería, esto es algo muy importante. Los sistemas de entrenamiento son basados ¿en qué? En tareas. ¿Sí recuerdan que los basamos en tareas? A veces las tareas no tienen ningún aspecto anatómico o fisiológico. Como decía el doctor, les están metiendo, les colocan algunas trampas o algo así a los cirujanos. No, ahorita no. Incluso algunos no tienen ningún aspecto anatómico ni fisiológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tarea, el objetivo es desarrollar cierto nivel de destrezas, no la parte funcional o la parte fisiológica. Por lo tanto, aquí debemos de jugar, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos una alta fidelidad del entorno, del contexto, o queremos desarrollar cierta destreza del cirujano que está en entrenamiento? ¿Sí? Entonces, si queremos desarrollar, por ejemplo,
o evaluar cómo el cirujano se comporta si hay de repente una hemorragia, entonces tal vez sí debe ser lo más realista, hasta que al paciente se le baje la presión, entre otras variables, por decirlo así, o que sufra un infarto. Mas no obstante, si estamos desarrollando la coordinación mano-ojo o la ambidestreza, entonces la fidelidad de los aspectos anatómicos o fisiológicos no nos interesa tanto. Es a lo que se refiere a este punto. Y cuando tenemos bien claro qué es lo que se quiere entrenar, entonces no invertimos recursos de más, por lo tanto esta variable, que es sumamente importante, la afectamos lo menos posible. ¿Sí quedó claro qué es esto, jóvenes? Ok. ¿Aquí a qué nos referimos? Una currícula de hace 10, 15 años en un hospital ya no nos sirve tanto para los aspectos tecnológicos que tenemos. En lo que es cuestiones médicas, el equipo está cambiando muy rápidamente. El cirujano, cuando está en entrenamiento, apenas se tiene tiempo para entrenar. ¿Y qué es lo que pasa? La tecnología ya cambió, ya hay nuevos instrumentos con los que él puede trabajar. Las técnicas de cirugía igual van evolucionando, entonces cuando él apenas se está aprendiendo una, ya se está presentando otra, ¿sí? Y obviamente los tiempos de entrenamiento y los tiempos de quirófano son muy costosos como para estar entrenando. Entonces la currícula se debe actualizar en base a estos aspectos, entre otros. En los sistemas de entrenamiento, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta estos aspectos. Por último, perspectivas no clínicas. ¿Cuáles pueden ser? Algo que nos piden en todos los lugares, incluso aquí en Simestab y en otras empresas. Productividad. ¿Qué más nos piden? Calidad. Seguridad. Y esta otra variable nuevamente. Optimización de espacios, por eso surgió ahora el tipo de cirugías ambulatorias, ¿sí? Que ya no se requiere la hospitalización. Pregunto, ¿con este tipo de cirugías se está viendo esta variable? Es más productivo el hospital, ¿no? ¿Se está afectando esta variable también? ¿El hospital se ahorra? Así es. ¿Sí? Entonces, este estándar lo debe mantener. Entonces, estos son aspectos, igual que cuando desarrollen un sistema de entrenamiento, o en mi caso, tenemos muy en cuenta, porque nos determina qué tipo de propuesta vamos a plantear. Como conclusión, a la conclusión que yo llegué es: el sistema de salud está súper cambiando. ¿Sí? Es una industria que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, pero sobre todo la constante ¿cuál es? Es el cambio. Por lo tanto, lo que es la simulación quirúrgica va muy a la par, y hacia donde se mueva lo que es la industria de la medicina, hacia allá se va a mover la simulación quirúrgica. Esa es la conclusión a la que he llegado. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Daniel Lorias y abrimos nuestro espacio para preguntas. Pero entonces tú lo único que estás diciendo es el desarrollo tecnológico sigue avanzando y vas a avanzar. Si se para el desarrollo tecnológico, te me quedas quietecito un rato. Sí, ya no hay más para... Nos cambiamos de línea de investigación. Doctor. En realidad, trabajas con realidad virtual. Sí, que lo que está haciendo que queremos presiones también, presión posterior y beneficio artificial. Sí, ¿qué parte piensas ser posible en mucha tradición de muchas de las cosas que estás haciendo? Ok. No me interesa tanto el medio, aunque sí es sumamente importante, por ejemplo, para optimizar los algoritmos. Así como en su momento utilizamos lógica difusa para resolver cierto problema, pero ya la lógica difusa ya cambió. Entonces ahí es por eso que digo, no me interesa tanto qué herramienta estamos utilizando, sino me interesa más bien resolver el problema.
ya sea, pero obviamente lógica difusa ya no estamos utilizando. Ahora estamos utilizando lo que es realidad virtual con las herramientas que más se nos facilitan y que son mucho más accesibles también económicamente hablando. Ahorita que está la tecnología, lo que es la realidad virtual, y está mucho más accesible, por lo tanto el costo ya disminuyó. Hace 5 años estaba complicadísimo trabajar con realidad virtual. Ahora que ya lo tenemos al alcance, entonces ya lo estamos utilizando. No, al contrario, mi admiración por lo que estamos haciendo. Yo decía, el software. Ajá. O sea, ¿cómo lo adquieres o cómo lo vas adaptando a cada situación? O sea, ¿tienes que esté desarrollando programas o tienes un software? No, el software se desarrolla ahí mismo en el laboratorio, precisamente son los temas de tesis de los alumnos. Una pregunta con respecto a tu entrenamiento. Ajá. Tú entrenas al personal o al personal de algunos lugares con tu equipo, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿cuántos equipos de estos existen en los centros de salud, en los hospitales? De tal manera que ese entrenamiento sea válido. Es como si yo te dijera, voy a entrenar para los aviones estos, los Hércules, que hay como 4 y voy a entrenar a 100. Entonces, ¿cuál sería el chiste de entrenar cuando no hay equipos? Ajá. ¿Equipos de qué? De estos, con los que están entrenando. ¿Cuántos hospitales cuentan con esos equipos? Mínimos. Y personas físicas mínimos. El Simvestab los está facturando. Hay personas que se intervienen. Nuestra idea, primero, todo comenzó de la siguiente forma. Nosotros ocupamos hacer una investigación y como parte ocupamos desarrollar nuestros propios entrenadores. Y la gente, los médicos con los que trabajamos lo empezaron a ver y más de uno dijo, oye, yo quiero el mío. Y algunos hospitales también, entonces así es como el Simvestab ha estado facturando. Pero entonces la pregunta es, mínimo son los hospitales que tienen el equipo, más no obstante está el equipo ya afuera trabajando. Yo obviamente quisiera que fuéramos más. Ese es el problema. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Pero un centro de entrenamiento puede ser muy interesante. Exactamente, incluso si van al laboratorio, nosotros allá al centro tenemos 4 mesas, son estaciones de trabajo, porque los médicos buscan lo que es el entrenamiento y hay unos médicos que les gusta mucho, ven la importancia del sistema del entrenamiento, entonces a veces nos invitan a sus congresos, por ejemplo, en una diapositiva donde nos requirieron 5 equipos y ahí tenían todo el aspecto clínico para hacer ese entrenamiento. Entonces, a veces vamos o a veces vienen, pero sí, ese es algo muy importante. Ojo, para lo que les interesa, la parte económica, un centro de entrenamiento en el país se requiere mucho, pero mucho. Y no hay que invertirle tanto como se cree. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿estos simuladores se pueden considerar, o cuál es la diferencia entre estos simuladores y un sistema experto? ¿Los sistemas expertos se pueden considerar simuladores al 100%? ¿Cómo qué le llaman sistemas expertos? Es que hoy en día la definición de sistemas expertos están relacionados con la inteligencia artificial, robots que ya les pregunta a uno algo y con la consulta de las bases de datos pues nos da información como si lo estuviera dando un experto en el área. Mi pregunta es si estos sistemas expertos se pueden considerar simuladores y hasta qué grado se pueden considerar. Como desconozco lo que me comenta de los sistemas expertos, sé de los robots Da Vinci que sirven para hacer cirugías, que no son autónomos, son unos grandes desarrollos tecnológicos, wow, súper aplicados y que resuelven un problema, pero bueno, no se manejan por sí solos. Perdón. Hay un cirujano que está cerca de la consola y él es el que lo está controlando, sí, pero más no sé, por eso no sé responder. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de la productividad, bueno, son innovaciones que parten de un grupo de investigación y mencionaban que para contabilizarlo dentro de la productividad del SNI ustedes habían encontrado ya la manera. ¿Podrían darnos más detalles acerca
de esa parte de cómo presentar los productos y tener, digamos, ese equilibrio entre la productividad académica y la parte de desarrollo tecnológico. La parte que nosotros encontramos fue documentarlo bien, decirle al evaluador, darle todas las herramientas. Mira, el equipo se está utilizando en tal hospital, tal grupo lo está investigando, se ha entrenado con él a tantas generaciones y sobre estas patologías. Entonces, es darle todas las herramientas al evaluador, pues, para que sepa que realmente y determine el valor, ¿sí? Hay otras variables más que se pueden incluir, pero bueno, hasta ahorita únicamente hemos incluido. En la estrategia de propiedad intelectual, ¿hay algunas otras figuras relacionadas? Veo que en sus módulos está la marca, por ejemplo, demás, ¿o son solo patentes lo que está relacionado? No, qué bueno que lo mencionan. Es el registro de los derechos de autor y del algoritmo. Esa es una. Otra, la patente y la marca. ¿Sí? Entonces, es otro trabajo igual que hay que hacer. Y en el caso de los módulos de entrenamiento, también llevan avance en cuanto a la transferencia tecnológica. ¿Nos podrían dar más detalle acerca de sus usuarios, de equipos y, si se puede, del esquema de transferencia que se ha seguido? Aquí, con los neurocirujanos, tuvimos una experiencia diferente con los cirujanos laparoscopistas. Los cirujanos laparoscopistas sí dijeron, sí, a mí me interesa. ¿Cuánto? Y con los neurocirujanos, lo que ellos pretenden más es la certificación y validación. Entonces le decimos, es que yo no te puedo certificar ni validar. Más bien, algunos de ustedes como médicos, que agarren el equipo y se empiece a dar los cursos exactamente. Dijeron que sí, pero como dice la canción, uno es en Pero bueno, seguimos en las pláticas y nos siguen invitando a los congresos donde se lleva el equipo. ¿Les puedo comentar algo? Okay. El equipo, el de la laparoscopía y el de neuro, ambos son de invasión, igual que el de veterinaria. Y va por lo siguiente, cuando resuelvan un problema, quítenle todo lo que les puede causar ruido. ¿Recuerdan? Alguien llevó física, todos llevamos física, ¿no? Cuando nos ponían un problema que decía, supóngase que está en un mundo ideal. Entonces, yo cuando estuve en la industria, aprendí que si más cosas le poníamos a un sistema, más indicio de falla había, ya sea por desconocimiento o por falla. Y ¿a quién llamaban? Al instrumentista. Entonces el instrumentista se tenía que levantar, que no estaba padre. Entonces, déjenle lo más simple y sencillo que puedan. Para la tesis sí, búsquenle lo más adornarse, pero ya en la vida real lo dejamos lo más sencillo. Entonces el equipo de mini-invasión, mientras nos ha funcionado mucho, que lo dejamos lo más sencillo. Y así es como se ha permeado mucho más. Si algo puede fallar, falla. Si algo puede fallar, va a fallar. Muy bien. Agradecemos la participación del doctor Daniel Orias Espinosa. El Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad agradece esta interesante conferencia y hacemos entrega de la constancia. Muchas gracias. Por último, bueno, les agradezco mucho, está muy bonito. ¿Puedo comentarles esto? Ajá. ¿Sí? Ah, no lo tengo. Aquí mi invitación es sean como un vector. Todos llevamos física, ¿sí o no? En la secundaria. ¿Qué nos dijeron que es un vector? Tiene una componente de dirección y magnitud, ¿sí o no? Y sentido. Ok. Así es como hay que ir en la vida, con un sentido, una dirección y una magnitud. Si no sabemos a dónde vamos a llegar, quién sabe. Es como si nos subimos al taxi y nada más le decimos llévame. ¿Sí? Debemos decirle a dónde. Por ejemplo, en las aplicaciones ya sabe a dónde llevarnos. ¿Sí? La magnitud, yo la relaciono con ¿qué? Con esta variable A. La magnitud viene siendo, para mí, hago esta analogía, y esa idea no es mía, habilidad y destreza y la actitud. En la vida es súper importante tener actitud. Las habilidades son importantes, son muy importantes. Las destrezas son importantes, son bastantes. Pero lo que más importa es la actitud, cómo enfrentamos la vida. Nunca, 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 nunca vamos a poder cambiar las circunstancias que nos rodean, pero siempre, siempre, siempre vamos a poder escoger la actitud con la que enfrentamos esas circunstancias.
Por lo tanto, la invitación es a que seamos como un vector. Muchas gracias.